Bueno, vamos a terminar con el curso. Este es el último tema del curso de fenómenos de transporte 2. Y pues aquí pueden ver el título: difusión y convección en estado estacionario. La mayoría de los problemas que hemos resuelto hasta el momento solo hemos considerado la convección asociada a que un material forma parte de otro y se hace una nueva mezcla, ¿sí? Y eso genera convección. En la ecuación de continuidad hemos eliminado los términos asociados a convección, que tienen que ver con velocidades que se pueden medir, perfiles de velocidad que se pueden calcular. Entonces, en este problema no voy a eliminar esos términos de convección, me voy a quedar con ellos. Y como dice el título, pues también habrá difusión en este problema y lo vamos a hacer en estado estacionario. Aquí está la situación. Dice: tenemos una placa por la que desciende un líquido B de espesor L, y este líquido se contacta con un gas A que es ligeramente soluble en B. Es decir, el esquema es más o menos lo siguiente. Esta sería nuestra placa. Un material sólido. Y el líquido va descendiendo, entonces va a generar una capa sobre esa placa. Aquí voy a poner el eje X, y de acuerdo al enunciado el espesor de esta capa es delta, ¿sí? Entonces este es el líquido B. Que está, como dice el enunciado, pues va descendiendo. Y el enunciado también establece que este líquido está contactado con un gas. Entonces de este lado hay un gas A. Y el enunciado establece que las moléculas si esto verde es la molécula del gas, de la molécula A del gas, se puede disolver, puede moverse hacia el líquido y ahora formar, pues ser un soluto, ser parte de ese líquido, ¿sí? Lo que busco entonces es describir a qué velocidad se presenta este proceso en el que A, que está en el gas, a qué velocidad se transfiere hacia el líquido, ¿sí? El eje X ya lo puse ahí arriba, lo voy a poner otra vez acá, digo abajo, lo voy a poner por acá arriba. Entonces X va para allá y voy a definir un eje Z que va hacia abajo, ¿sí? Antes de resolver el problema, ¿por qué es importante este análisis? Supongan que estamos en una industria donde tenemos una chimenea que utilizamos. La industria pues está acá y generamos un gas que queremos descargar a la atmósfera, ¿sí? Y lo vamos a hacer que circule a través de esta chimenea hasta que eventualmente pues forme parte de la atmósfera, ¿sí? Si este gas que produce la industria tiene algún componente que es nocivo, debe ser eliminado. Entonces supongan que este gas, uno de sus componentes es dióxido de azufre, ¿sí? Que es un gas tóxico, y la normatividad no te deja descargarlo por encima de cierta concentración. Entonces si pensamos que el gas tiene mucho SO2, rebasa la norma y no lo puedes descargar a la atmósfera. Entonces lo que hace la industria es utilizar este concepto de: vamos a dejar caer por la pared de esta chimenea un líquido, ¿sí? Entonces por aquí va a estar descendiendo un líquido y va a ser similar a lo que estoy representando en el problema. Si esto representa las moléculas de SO2 que van ascendiendo, pues lo que buscamos es que se transfieran y que ahora sean parte de ese líquido, ¿sí? De tal manera que cuando el gas salga acá,
pues solo sea, como lo estoy llamando, gas, ya sin el SO2. Entonces lo que persigue esta chimenea o esta columna es remover el SO2 mediante su disolución en un líquido. ¿Sí? De tal manera pues que cuando ya el gas llega arriba, o no lleva nada de SO2 o lleva niveles que sí se puede, menores a los que establezca la norma, y entonces sí lo puedes descargar a la atmósfera. Aplicaciones similares a esto pues hay muchas, voy a nombrar aquí bajo la misma esencia. Lo que cambia nada más es qué es lo que quieres remover. Entonces vamos a considerar que tenemos también un gas, pero sus componentes son metano, CO2 y SO2, digamos que también tiene. Este se conoce como biogás. ¿Sí? Del biogás lo que quieres tener tú para poder quemarlo pues es el metano. Entonces el CO2 y el SO2 pues no te sirven. El CO2 ya está oxidado, no puedes extraer energía de él, y el SO2 pues es un contaminante. Entonces bajo este esquema puedes meterlo a tu chimenea o a una pared donde pueda caer o resbalar un líquido a cierta velocidad, y se presenta esencialmente lo mismo, nada más que ahora lo que en este líquido puedes remover el CO2 y el SO2, de tal manera que por acá arriba preferentemente sale el CH4 nada más. ¿Sí? Y entonces puedes utilizar este concepto para purificar biogás, ¿sí? Bajo el mismo principio. Bueno, hay procesos, voy a hablar de otro proceso que en esencia es lo mismo, nada más que el soluto se está transfiriendo en sentido contrario. Entonces, supongan que tenemos aceite, y ese aceite está rancio, tiene algo disuelto en él que si tú lo pruebas pues sabe rancio. Entonces lo que podemos hacer es dejar caer por alguna superficie nuestro aceite, que le voy a poner aquí que tiene rancidez. Ese rancio tiene que ver con un compuesto que es volátil, pero está disuelto en el aceite, entonces por eso al probarlo pues sabe rancio. Lo que tú quieres es eliminar ese compuesto volátil. Entonces ahora el que va a ir descendiendo es el aceite, y en sentido contrario pues lo vamos a contactar con una corriente gaseosa. Pudiera ser aire ambiental. Bueno, aire ambiental no, digamos que es nitrógeno para que no se oxide. Podemos meter por aquí una corriente de nitrógeno que suba. Si este compuesto volátil lo represento por puntos naranjas, pues él va cayendo por aquí, y lo que persigo entonces es pues que ellos se transfieran hacia el nitrógeno y dejen el aceite, de tal manera que cuando el aceite descienda por acá pues está libre de esa molécula que percibimos como rancidez. ¿Sí? Entonces aquí el principio es esencialmente lo mismo, nada más que la dirección de transferencia de masa pues es inversa con respecto a los otros dos ejemplos, y así hay muchos ejemplos que tienen que ver con este arreglo que buscamos describir ahora. ¿Sí? Entonces voy a regresar. Pues ahí está, cierto espesor de un líquido que está bajando, y de todo pues va a ser general, no vamos a especificar qué es A ni qué es B para obtener pues una solución general. De su curso de fenómeno de transporte 1 aprenden a resolver perfiles de velocidad. Voy a considerar que el líquido está cayendo en un régimen laminar, que como saben pues está dado por esta forma. Entonces ese es el perfil que va a desarrollar el líquido conforme está cayendo. Y también ya saben que la velocidad de ese punto de ahí pues se llama Vmax, que se presenta en este caso en x igual a 0, y la velocidad va a descender de ese valor hasta 0 cuando x sea
cuando X sea delta. Puedo escribir entonces ese perfil de velocidad. No voy a resolver ecuaciones de Navier-Stokes. Entonces solo voy a escribir aquí el resultado. Si el líquido B desciende en régimen laminar, la velocidad que sería en la dirección Z, voy a regresar al dibujo para que veamos que efectivamente la dirección Z es esta. Entonces este es BZ, que como saben pues depende de X. Entonces ese perfil está dado por esta expresión. ¿Sí? Entonces esa mitad de parábola que dibujé yo aquí de perfil pues está dado por esta ecuación. A esa velocidad está descendiendo el material, el líquido B. Eso por un lado. Por otro lado podemos escribir la ecuación de continuidad para el soluto A o para la molécula A. Entonces ecuación de continuidad para A, y lo vamos a hacer en el líquido. Antes de escribir la ecuación, bueno, voy a escribir primero la ecuación y ahorita hablo más de ella. Esta es la ecuación que está en su hoja de ecuaciones. Lo voy a hacer en coordenadas rectangulares. Entonces, como saben, estos tres términos representan convección. Este es el término de acumulación y está igualado a la difusión. Más o menos el término de reacción homogénea. Entonces esta parte representa la difusión y reacción homogénea. Bueno, de acuerdo al enunciado del problema, pues ya podemos eliminar algunos términos. El problema lo vamos a resolver en estado estacionario. Quitamos el término de acumulación y no hay reacción. A solo se disuelve en B. ¿Sí? Por ahí entonces tenemos nada más los términos de convección y difusión. De acuerdo a lo que veíamos al inicio de la parte esta de transferencia de masa, los fenómenos, el movimiento de una molécula en otra siempre es la suma de cuánto se mueve por convección y cuánto se mueve por difusión. Entonces recuerden que eso lo establecimos por ahí, de acuerdo a la independencia de los movimientos. Bueno, entonces este término BZ pues es esta velocidad que está aquí. ¿Sí? Entonces sí debemos tener convección en Z. Claramente hay un componente de velocidad en esa dirección. ¿Sí? ¿Qué pasa con los otros términos? ¿Y qué pasa también con los términos de difusión? Entonces vamos a regresar a la figura y vamos a analizarla. De acuerdo al esquema, que está aquí, pues no tenemos componentes de velocidad en X, es decir, el fluido pues no está chocando contra la placa. Entonces claramente el componente de velocidad en X pues es 0. Y solo está descendiendo, entonces tampoco hay componente de velocidad en el eje Y.
que es el que estaría hacia acá. ¿Sí? Entonces estos son 0 y podemos entonces eliminar esos términos convectivos. ¿Sí? Solo tenemos convección en la dirección Z. Bueno, regresemos a la figura. Y veamos qué pasa si vemos una de las moléculas de A. Entonces tenemos una molécula de A por acá y en el momento en que se disuelve pues está ahora acá, ahora ya forma parte del líquido. Y lo que hay que preguntarnos es pues hacia dónde se puede mover. Ya establecimos que se va a mover o va a buscar moverse hacia abajo por convección. Y eso es precisamente lo que representa ese término, cuánto se mueve por convección en la dirección Z. ¿Sí? Bueno, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la difusión? Entonces, de acuerdo a lo que estoy diciendo, pues también debería de haber un componente, si se mueve por convección hacia abajo, pues debería de haber también un componente difusivo en la dirección Z. ¿Sí? Entonces eso está dado pues por este término. ¿Sí? Entonces el movimiento que estoy describiendo aquí hacia abajo pues debe ser la suma de convección más difusión. ¿Sí? Como siempre. Y ahorita lo vamos a dejar así general. ¿Sí? Bueno, lo otro que pasa es, bueno, pero si yo estoy aquí pues más hacia adentro del líquido no hay moléculas de A. Si esta es la primera molécula que se disuelve, entonces el líquido más adentro pues no tiene moléculas de A. Entonces automáticamente se genera un gradiente de concentración en la dirección X, es decir, la molécula de A pues también podría moverse en la dirección X porque no hay moléculas de A delante de ella. ¿Sí? El término de convección en la dirección X pues ya lo eliminamos porque el fluido no está chocando contra la pared, pero sí nos queda entonces el movimiento difusivo, él no requiere de velocidades. ¿Sí? Entonces puedo decir que en la dirección X debo tener un movimiento difusivo, que sería este. Entonces con ese también me voy a quedar. Difusión en X. Y ya establecimos que también puede haber difusión en Z. ¿Sí? El término este de difusión en Y, pues lo voy a cancelar. Voy a considerar que hay simetría en la dirección Y. Si vemos el esquema, pues es en esta dirección. Si nos movemos en esta dirección, si entramos en el material en la dirección Y, pues vamos a ver exactamente lo mismo. Entonces debería de haber simetría en esa dirección. Bueno, entonces voy a escribir la ecuación en donde vamos. Sería B, Z, dc en dz es igual a D a B. D cuadrada sea de X cuadrada más D cuadrada sea de Z al cuadrado. Esos son los términos que sobreviven. Antes de avanzar, regresemos entonces a este movimiento de aquí. Ese movimiento ya establecimos que es convección porque si hay velocidad en la dirección Z, pero también pudiera ser por difusión. Pero de acuerdo a lo que hemos aprendido, si hay convección, el movimiento convectivo contribuye muchísimo más al movimiento total de la molécula que el movimiento difusivo, siempre que haya convección. Y eso lo demostraron con la actividad del etilmercaptano, la cosa esta que agregan al gas de nuestras casas, el gas LP, para que si hay una fuga podamos oler algo, ya que el metano, si es gas natural, pues no tiene olor. Y lo que establecimos es, si esa molécula de gas se moviera por difusión, le llevaría mucho tiempo llegar hasta nuestro olfato para nosotros detectarlo. Pero eso no pasa, entonces lo que implica que hay movimientos convectivos por el aire del ambiente y ese movimiento, esa contribución es muchísimo mayor que la difusión.
de tal manera que ya controla. ¿A qué voy con esto? Que entonces si comparo estos dos términos, pues claramente puedo establecer que, lo voy a poner aquí, la contribución del movimiento de A por convección debe ser muchísimo mayor que la contribución por difusión en la dirección Z, ¿sí? Y entonces eso nos permite despreciar este término, ¿sí? Y ya establecí que BZ pues es esta que va acá. Entonces lo voy a sustituir, lo voy a escribir en la siguiente hoja. Entonces sería Bmax 1 menos X entre delta al cuadrado, todo eso es BZ, dCA en dZ es igual a DAB, d cuadrada CA, y solo entonces nos quedamos con difusión en X, ¿sí? Esta es entonces nuestra ecuación de continuidad para A en el líquido, y esta es la que nos va a generar el perfil de concentración de A, que en este caso pues depende de X y de Z. Condiciones de frontera, necesitamos condiciones de frontera nada más aquí porque no está involucrado el tiempo, entonces vamos a establecerlas. Condiciones de frontera. De acuerdo a los otros problemas que hemos resuelto, la concentración de A aquí, una vez que entra, pues siempre es la solubilidad. Entonces este de aquí es la solubilidad de A en B, porque ahí es donde está la interfase. Si avanzas más en el líquido, pues ese valor debe disminuir. Entonces esa es nuestra condición de frontera en X igual a 0. Entonces en X igual a 0, CA debería ser pues el valor de solubilidad que voy a llamar CA0. ¿Sí? Esto ya lo hemos hecho en muchos problemas. Necesitamos una condición en X igual a delta y otra en Z igual a 0. Solo una para Z porque esta derivada pues es primera derivada, mientras que para X pues es segunda derivada, y entonces necesitas dos condiciones para X. Para obtenerla en X igual a delta deberíamos de hacer un balance en la superficie como siempre, en esta superficie de acá, ¿sí? Y decir pues lo que llegue pues ya no puede seguir avanzando, ¿sí? Porque esa placa es impermeable al paso de A, ¿sí? A no se disuelve en la placa. Entonces eso nos va a llevar a que el flux, y como es movimiento en esa dirección es difusivo, pues nos va a llevar a que el flux debería ser 0 en X igual a delta. Y como saben, eso va a terminar en que la derivada debe ser 0, ¿sí? Entonces placa impermeable, no deja pasar a impermeable a A. Bueno, y luego en Z igual a 0, lo que vamos a considerar es que el solvente que entra en la parte superior, o el líquido este que entra en la parte superior, que va a entrar pues hasta acá, por aquí va a entrar el líquido B. El líquido B es puro, no lleva nada de A. Hasta que entra en contacto va a empezar a recibir moléculas de A, ¿sí? Entonces esa es una condición en Z igual a 0, y pues va a hacer que sea pues de 0, solvente puro B a la entrada de nuestro sistema, ¿sí? Ese es nuestro problema entonces, ecuación de continuidad y condiciones de frontera. Y voy a hacer consideraciones adicionales para simplificar la solución, pero eso lo hago en el siguiente video.